todos, ¿cómo están? Soy Paz Aristía, la psicóloga del programa Elige Vida Sana de Cerro Navia, y hoy día les traigo otro círculo asociado al área de psicología. Hoy día vamos a hablar sobre el autocontrol y cómo podemos fortalecerlo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a abordar un poco y les voy a explicar cómo funcionaba nuestro cerebro primitivo, ¿ya? Las amenazas a las que estamos enfrentados, tanto en aquella época como ahora, y cómo ha ido evolucionando nuestro cerebro al cerebro moderno, de manera que esas amenazas podamos enfrentarlas. Y finalmente vamos a hablar respecto a cómo podemos fortalecer nuestro autocontrol. Vamos a partir primero hablando sobre el cerebro primitivo. Antiguamente, cuando nuestros antepasados debían hacerse con su propia comida, cuando quizás las comodidades que tenemos hoy en día no existían, eran los instintos los que llevaban un poco las riendas del asunto y dirigían la conducta de nuestros antepasados, ¿ya? Esos instintos nos ayudaban a sobrevivir. Tenían que ver un poco con la disponibilidad de las cosas que había en el entorno, o sea, quizás el Homo sapiens, acá yo no soy experta en historia, pero nuestros antepasados, cazadores quizás, que tenían que moverse de un lado a otro, no tenían la misma disponibilidad de comida que tenemos nosotros ahora, y muchas veces las acciones o las conductas que tenían que tener debían proteger su vida, en el sentido de poder recolectar la cantidad de alimentos o artefactos que les permitieran sobrevivir, de manera de estar mucho tiempo sin quizás comer porque no sabían cuándo iban a tener acceso nuevamente a la comida. Y en ese caso los instintos los llevaban a comer cosas un poco más altas en grasa, en sal, en azúcar, y poder guardar o alimentarse en grandes cantidades respecto a eso para tener la reserva energética que necesitaban para moverse, para poder cazar, para poder sobrevivir. El tema es que ese cerebro todavía lo mantenemos hoy en día. Ya tenemos una base instintiva todavía arraigada a lo que hacían nuestros antepasados, y nuestro cerebro en ese sentido responde de forma similar a señales internas o externas, respondiendo como lo hacía antiguamente. O sea, muchas veces tenemos, cuando nos sentimos amenazados, la necesidad de comer cosas quizás más calóricas, o si de repente ante la incertidumbre, como puede pasar ahora, sentimos que no vamos a tener el acceso a la comida, tendemos a buscar el ahorro de este tipo de alimentos para poder comer en el tiempo que vaya a durar esta situación y que nos permita sobrevivir, y por eso de repente tenemos la tendencia a querer comer cosas más grasosas, altas en azúcar, etc. Ahora, debemos entender que antiguamente las amenazas a las que se enfrentaban nuestros antepasados eran muy distintas. Ya, como van a ver en esta diapositiva, por ejemplo, se tenían que enfrentar a animales que querían atacarlos, quizás también esos animales para poder sobrevivir y comer. Entonces, en ese aspecto, nuestro cerebro también estaba programado para poder hacer frente a estas amenazas de una forma asertiva. Y ahí encontramos la respuesta de huir o luchar. ¿Ya? Nuestro cuerpo se preparaba de tal forma que pudiésemos enfrentar la amenaza, luchar quizás con este león que podríamos estar enfrentándonos, o prepararnos para poder huir y salvar nuestra vida. Entonces, en aquella época teníamos unas amenazas claramente externas, pero hoy en día nos enfrentamos a otro tipo también de amenazas. Tenemos amenazas externas también, como por ejemplo, si vemos en la calle que alguien viene corriendo hacia nosotros con un cuchillo, creemos que nos van a asaltar, tenemos claramente algo externo que nos está asustando y nos enfrentamos a esta decisión de luchar o huir. Pero también hoy en día tenemos otro tipo de amenazas, ¿ya? Que son las amenazas internas. Y estas amenazas tienen que ver con aquellos aspectos subjetivos en donde nosotros entregamos una valoración a ciertas cosas, y cuando vemos que esto se ve amenazado, o cuando algo que es importante para nosotros respecto a nuestro estilo de vida, a nuestros valores, nuestras creencias, cuando esto se ve amenazado, nosotros sentimos que hay una amenaza hacia nuestro como fuero interno, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo podríamos ver estas amenazas hoy en día? Este paralelo de amenazas externas o internas.
Como estamos viendo ahora en la diapositiva, ahora el león sigue siendo una amenaza externa, pero, por ejemplo, si nosotros estamos en un proceso en donde queremos cuidar nuestra salud, queremos sentirnos mejor, queremos mejorar, no sé, nuestras defensas, nuestro sistema inmune, etc., y estamos, por ejemplo, en el programa Elige Vida Sana, un pastel como el que se ve en la foto va a ser una amenaza para nosotros, pero no externo, sino que interno, porque nosotros personalmente estamos dándole una valoración de que eso va a atentar con nuestros objetivos, que va a peligrar la posibilidad de que nosotros podamos alcanzar aquello que queremos ser o que queremos alcanzar. Entonces, el pastel o quizás no sé, una película que puede ser un poco, no sé, de terror, por ejemplo, también puede generar una sensación de amenaza en nuestro foro interno porque quizás no somos capaces de tolerar el estrés psicológico que pueda generar. Entonces, hay muchos otros aspectos que pueden igual estar afuera de nosotros, pero que van a generar una amenaza diferente, en donde no podemos responder con la lucha o con la huida, porque yo no voy a luchar contra un pastel o contra la película y no voy a escaparme, sino que voy a tener que generar otra respuesta. A pesar de que todavía tenemos en nuestro cerebro la parte primitiva, nuestro cuerpo evoluciona también según la adaptación que requiere para el entorno. Y eso ha permitido que nuestro cerebro también haya evolucionado para poder hacer frente a las demandas de nuestro entorno. Nos ha permitido también que podamos generar una respuesta diferente para aquellas amenazas que son internas, ¿ya? Y nos ha dado también la posibilidad de hacer frente a estos otros tipos de instintos asociados quizás a la amenaza interna, ¿ya? Nuestro lóbulo prefrontal, acá adelante, ha ido desarrollándose de tal manera que podamos a través de él regir nuestras conductas según nuestros objetivos a largo plazo. Porque como yo les comentaba, antiguamente lo que le interesaba a nuestros antepasados era poder sobrevivir en el corto plazo, poder vivir una hora más, un día más, una semana más, etc. Pero hoy en día nosotros tenemos objetivos a largo plazo, como por ejemplo el poder mejorar nuestra salud, quizás el ahorrar para un departamento, una casa, el poder estudiar durante este año, quizás para la PSU y entrar a la universidad, etc. Hay millones de objetivos que no requieren un trabajo en el momento, sino que son a largo plazo. Y si no tenemos la capacidad mental de controlar nuestros instintos que nos rigen o que nos indican que tenemos que actuar aquí y ahora, nunca podríamos alcanzar esos objetivos a largo plazo. ¿Ya? Como el ejemplo del pastel, si yo quiero mejorar mi salud a largo plazo, yo sé que si caigo en la tentación de ese pastel, no voy a poder conseguir ese objetivo a largo plazo. Entonces hay algo que nos debiese regular la capacidad que tenemos de poder pensar, no para la siguiente hora ni para el siguiente día, sino que quizás a 1 año, 2 años en estos objetivos a largo plazo, de manera que nos permitan controlar nuestras conductas y poder alcanzarlo. Y eso es el lóbulo prefrontal. Entonces, el lóbulo prefrontal nos permite responder a estas amenazas internas. ¿Pero cómo lo hace? Con el tiempo desarrollamos una nueva respuesta ya a estas amenazas internas que se llama pausa y reflexión, ¿ya? A diferencia de las amenazas externas donde tenemos que enfrentarnos o escapar, acá lo que tenemos que hacer es detenernos un poco para poder pensar y reflexionar cómo esta amenaza me afecta a mí y cuál es la mejor conducta o decisión que puedo tomar frente a esto. Entonces, frente a un pastel, quizás que me está tentando mucho en un cumpleaños o en el segundo pedazo, yo digo, a ver, para un poco, María Paz, realmente es lo que necesitas, es lo que quieres, esto cómo te ayuda a alcanzar tu objetivo a largo plazo. Y a la medida que nos damos el tiempo de pensar, evitamos caer en la tentación y tener una conducta impulsiva y nos permite volver a centrarnos en lo que nosotros queremos, en quién queremos ser más adelante, qué queremos alcanzar y poder decir, no, ¿sabes qué? En verdad no va conmigo esto, no es lo que yo quiero alcanzar, así que mejor no lo hago. Y al detenernos, calmarnos un poco, calmar esa como activación que nos genera la tentación y poder pensar bien qué decisión tomar, podemos quizás evitar hacer algo que después nos vamos a arrepentir. Y ahí, chiquillos y chiquillas, tenemos el autocontrol. Y como ya hemos visto muchas veces, el autocontrol
que es como podríamos decir el nombre técnico de la fuerza de voluntad, tiene tres componentes o tres fuerzas que yo he llamado muchas veces: la fuerza del quiero, la fuerza del lo haré y la fuerza del no lo haré. Sabemos que la fuerza del quiero tiene que ver con qué quiero ser, quién quiero ser, cuál es mi objetivo a largo plazo. La fuerza del lo haré es cuando nosotros podemos realizar una acción y sobrepasar las ganas de no hacerlo. Y el no lo haré es cuando logramos no hacer algo a pesar de que todo nuestro cuerpo nos dice que sí lo hagamos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿quién quiero ser? ¿Qué versión de mí misma quiero ser? ¿Cómo me imagino esta mejor versión de mí? ¿Cómo quiero diseñar mi vida? ¿Cómo me veo a mí en 1 año más, 5 años más? ¿Ya? Y eso va un poco de la mano también con qué quiero alcanzar. Pero entendamos un poco qué es el autocontrol. El autocontrol es aquel estado temporal, mental y físico que nos da la fuerza y la calma para vencer los impulsos. Entonces, si se fijan, esta definición cuenta con esta fuerza que podemos conocer como fuerza de voluntad y esta calma que necesitamos para poder pensar cuál es la mejor decisión o el mejor camino a seguir, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos trabajar el autocontrol? Muchos autores indican que el autocontrol es como un músculo y al ser similar a un músculo podemos ejercitarlo, ¿ya? ¿Por qué podemos decir que es un músculo? Porque cuando nosotros reforzamos ciertas cosas, ciertas conductas, en nuestro cerebro se generan conexiones neuronales y cada vez que repetimos esa conducta, esas conexiones neuronales se refuerzan. Si dejamos de realizarlas, se pierden las conexiones y es como, igual que un músculo, si lo ejercito se fortalece y si dejo de ocuparlo, se debilita. Entonces nosotros podemos ejercitar nuestro autocontrol con pequeños detalles diarios. Pero también, al ser similar a un músculo, si podemos ejercitarlo, si lo sobrecargamos también podemos generar una fatiga. Y eso lo podemos ver muchas veces en nuestra conducta cuando, por ejemplo, fuimos súper ordenadas durante todo el día, tomamos todas las mejores decisiones que podíamos tomar, seguimos nuestros objetivos, nos controlamos todo el día, pero en la noche llegamos a la casa y ya estamos agotados, no queremos más y nos comemos todo lo que encontramos en la casa. Yo creo que eso es algo que nos ha pasado a todos muchas veces y no tenemos que satanizarlo ni nada, sino que entenderlo como parte de un proceso. Y eso es porque al final gastamos tanta energía en tomar buenas decisiones durante el día que terminamos gastando nuestra energía que nos permite mantener este autocontrol y nos terminamos fatigando. De hecho, hay estudios que indican que el autocontrol está asociado al nivel de glucosa que tenemos en la sangre. Y esa glucosa en la sangre es la que nos da la energía para funcionar. Si al final del día ya no tenemos energía, no hay glucosa, entonces estamos más fatigados. Y existen algunas estrategias para evitar esta fatiga, para hacernos el camino fácil y empezar a automatizar algunas decisiones de manera que no estemos siempre pensando qué es lo mejor y no nos estemos agotando, porque si estamos decidiendo todo lo que tenemos que hacer todo el día, vamos a terminar agotados. Una de las primeras cosas que debemos hacer para poder automatizar esto, poder tener más energía y tomar mejores decisiones, es empezar a generar hábitos, ¿ya? Y para generar hábitos debemos poder hacer muy atractiva la opción saludable que queremos hacer y hundir nuestros barcos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una historia que cuenta que en el proceso de conquista del Imperio Azteca que estaba realizando Hernán Cortés, en una de las últimas batallas llegaron a una playa y se bajaron todos sus soldados, pero se quedaban en la playa porque no se atrevían a entrar a la selva a pelear. Y al ver esto, Hernán Cortés decidió quemar los barcos que estaban en la orilla de la playa para que no fuera una opción viable el volver a los barcos y escapar. Y entonces, al quemarse los barcos, los guerreros de Hernán Cortés no tuvieron otra que quedarse en la playa y enfrentarse a la tarea que lamentablemente no querían hacer. Pero esa decisión que tomó Hernán Cortés ayudó en estas batallas y fue un punto decisivo para la conquista del Imperio Azteca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al hundir nuestros barcos? Es hacer difícil la opción no saludable o esta tentación quizás que nos impide poder hacer la conducta que queremos hacer. Hundir nuestros barcos. Si no quiero, por ejemplo,
comer galletas, no compremos galletas, que no estén en la casa. Si no queremos ver televisión tan seguido, después de ver televisión quizás escondemos el control remoto, le quitamos las pilas y se las pasamos a alguien. La idea es hacer difícil la opción fácil e idealmente hacerlo casi imposible, de tal manera que si además hacemos atractiva la opción saludable o la conducta que queremos hacer o queremos generar el hábito, va a ser mucho más fácil que podamos hacerlo y después vamos a hablar respecto a eso. Ahora también, para poder generar los hábitos, la idea no es partir de 0 a 100, sino que quizás de 0 a 1. Y eso quiere decir poder establecer pequeños cambios que vayan en la dirección de hacia dónde queremos ir o en quién queremos convertirnos. Eso no quiere decir que si voy a empezar a hacer ejercicio todos los días me voy a mandar una rutina de 1 hora y media, y eso ya lo hemos visto antes, sino que quizás partir con algo pequeño, una rutina pequeña, menos tiempo, algo que sea agradable para uno para poder tener una retroalimentación positiva al cerebro, encontrarle el gusto y querer repetirlo al día siguiente. Entonces, por ejemplo, si, no sé, queremos hacer ejercicio todos los días, en vez de hacer 1 hora y media, hacemos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de manera que después sea más fácil repetir al día siguiente. Y como yo les decía, en la medida que vamos repitiendo la conducta, se nos hace cada vez más fácil, ¿ya? Porque se van reforzando estas conexiones neuronales que nos permiten que vayamos automatizando la conducta. Entonces, si bien queremos pensar en grande a largo plazo, a corto plazo tenemos que pensar en pequeño y hacer pequeños cambios, como por ejemplo, si quiero aumentar el consumo de frutas y comer una al desayuno, déjate las frutas fuera en la cocina en la noche para que en la mañana, cuando te vayas a preparar el desayuno, la tengas visible y te acuerdes. También para generar hábitos se recomienda precomprometerse. ¿Qué quiere decir eso? Realizar una intención de implementación, que quiere decir un compromiso, el decir voy a hacer el hábito que quiero realizar tal día, tal hora, en tal lugar. Al hacerlo así de concreto es mucho más probable que realicemos la conducta porque la estamos haciendo consciente. Es lo mismo que cuando nosotros queremos ir a un lugar y buscamos en Google Maps quizás cuál es el camino a seguir. Si lo buscamos es más probable que lo hagamos. O si escribimos en nuestra agenda una cita, como la hora del doctor, la hora con la nutricionista del día sana o con la psicóloga, es más probable que la hagamos o que lleguemos a esas horas que anotamos que si no lo anotamos. ¿Ya? La idea es hacerlo patente, concreto, y eso es la intención de implementación. Veamos un ejemplo de una intención de implementación. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos dos fórmulas, ¿ya? La primera tiene que ver con el establecer cuándo y dónde vamos a hacer la actividad, y la otra es en relación a cuando ponemos nuestro hábito que queremos realizar entre un hábito que ya tenemos y una actividad que nos guste. Por ejemplo, la primera fórmula es voy a la conducta o hábito que quiero implementar a la hora en que lo quiero hacer en el lugar que lo quiero hacer. Por ejemplo, voy a hacer ejercicio a las 7 de la tarde en el living de mi casa. Entonces ya está claro lo que vamos a hacer. Ahora, por el otro lado, ¿cómo integramos esta conducta de hacer ejercicio luego de un hábito que ya tenemos implementado y una actividad que me guste? Por ejemplo, luego de tomar once, voy a realizar ejercicio y luego voy a jugar con mi mascota. Eso es una forma de también querer y hacer más atractivo este nuevo hábito que queremos implementar, porque luego de eso, como recompensa, vamos a hacer una actividad que me genera placer, como puede ser jugar con mi mascota. Entonces esto se puede armar de distintas formas. Por ejemplo, luego de lavarme los dientes, voy a leer un capítulo de mi libro favorito y luego voy a escuchar el último disco de mi banda favorita. Y eso sirve, por ejemplo, para alguien que quiera, su objetivo es terminarse su libro pronto o fomentar la lectura en la noche antes de dormir. Y así ustedes pueden ser creativos. Ahora también, otra forma de ayudarnos a establecer el autocontrol es evitar el rebote irónico. Y esto yo lo he hablado en otras ocasiones. El rebote irónico es aquel pensamiento que vuelve y vuelve a pesar de que no queremos tenerlo en la mente. Si yo les digo, tienen prohibido pensar en un elefante rosado, ¿qué es lo que están pensando ahora? Lo más probable que en el elefante rosado.
Entonces es lo mismo, acá las palabras crean realidad, hay que tener mucho ojo con el lenguaje que utilizamos. Si yo me prohíbo hacer una actividad, lo más probable es que voy a tener muchas más ganas de hacerlo. Es como cuando a un niño le dicen, no toques eso. Lo único que va a querer el niño es tocarlo y ahí va a quedar tranquilo. Si yo me digo, me prohíbo comer azúcar, lo más probable es que lo único que voy a querer es comer azúcar. Entonces es súper importante cómo nos vamos a hablar a nosotros mismos. Quizás a decirnos, yo estoy eligiendo disminuir mi consumo de azúcar porque quiero tener una mejor salud. De esa forma estamos siendo mucho más cariñosos con nosotros mismos, no estamos siendo tan exigentes y al mismo tiempo no sentimos como esa presión de tener que cumplir al 100%, sino que vamos haciendo los cambios en la medida que nosotros vamos pudiendo y también nos vamos sintiendo mucho más confiados de que los vamos a poder hacer. Finalmente, otra forma de fortalecer nuestro autocontrol es modificar nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? Y tiene que ver con lo que había hablado más adelante. Quitar aquellos estímulos que nos puedan tentar, o sea, hacernos más fácil nuestro objetivo. Como el ejemplo que les daba antes, si no quiero comer dulces, no los compremos. Si quiero hacer más ejercicio, dejemos la ropa lista en algún lugar donde podamos verla y tener acceso fácil a ella en vez de tenerlo escondido al final del closet. Si queremos leer más, tengamos el libro a mano. O sea, diseñemos nuestro entorno de tal manera que el estímulo nos ayude a hacer lo que queremos hacer y no nos tiente a hacer algo que no queremos. ¿Ya? Que son las cosas que yo les mencionaba antes. Esto tiene que ver con rediseñar el entorno y el contexto, porque muchas veces el contexto nos ayuda sin que nos demos cuenta o nos dificulta el alcanzar nuestros objetivos. Si yo voy caminando siempre a mi casa y paso por una pastelería con un olor a, no sé, pan recién hecho o pasteles recién hechos, galletas recién hechas, quizás voy a querer comprarme una y voy a entrar al negocio, me voy a comprar una y voy a empezar a establecer la relación de que ante el olor me voy a comprar algo rico. En cambio, si yo dejo de pasar por ahí, voy a dejar de comprar. Entonces, modificando nuestro entorno podemos quizás ayudarnos a tener una mejor conducta. Y yo quiero con esto también entregarles el siguiente mensaje. El autocontrol no quiere decir que ustedes estén siendo disciplinados y esforzándose mucho para poder hacer estos cambios y mantenerse en el camino que ustedes quieren mantenerse. La gente disciplinada no está todo el día pensando en la mejor opción, sino que la gente disciplinada lo que ha hecho es automatizar algunas conductas de manera de no tener que estar siempre pensando y esforzándose para seguir el camino correcto o tomar la decisión adecuada, sino que a través de como ejercicios como esto, lo único que hicieron fue hacérselo más fácil, de manera que puedan evitar la tentación y mantener más el autocontrol, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en consideración, la idea no es hacernos las cosas difíciles, sino que hacernoslo más fácil. Y para terminar, como ven en la diapositiva, quiero que recordemos los tres componentes del autocontrol, el quiero, lo haré y el no lo haré. Y recordarles que además de todas estas como sugerencias para poder automatizar algunas conductas y poder fortalecer nuestro control, existen algunas otras actividades que nos pueden ayudar a fortalecer la fuerza del quiero, lo haré o no lo haré. Por ejemplo, cuando realizamos actividades que tenemos muy automatizadas y las traemos a conciencia y las modificamos, estamos también fortaleciendo estos componentes. Por ejemplo, si yo soy diestra y me lavo los dientes con la mano derecha y empiezo a ejercitar mi autocontrol lavándomelo con la mano izquierda, ahí estoy fortaleciendo la fuerza del no lo haré. Porque lo más probable es que mi cerebro me va a decir que me lave me lave los dientes con la mano derecha, porque es una tontera que me lo lave con una mano donde no tengo la capacidad para hacerlo bien. Pero al mantenerme firme y hacerlo, estoy trabajando la fuerza de voluntad, porque por más que mi cuerpo me diga que no lo haga, lo estoy haciendo igual. Así como, por ejemplo, ya siendo un poco más drástico, si yo tengo un problema con los dulces, hay algunos estudios que sugieren, por ejemplo, poner un bol con dulces en un lugar donde yo pase mucho, por ejemplo, la entrada de la casa, el pasillo o en mi pieza, de tal manera de que cada vez que yo lo vea pueda tomar la decisión de no sacar uno, y así estoy fortaleciendo mi autocontrol, ¿ya? El exponernos de repente a ejercitar estas cosas como el no sacar un dulce o dejar, no sé, un mes un paquete de galletas en la cocina sin comérmelo, también me está ayudando a fortalecer mi autocontrol.
Con esto les dejo una pregunta para que me la respondan en el grupo de WhatsApp. ¿Qué ejercicio podrías hacer para fortalecer tu autocontrol? Con esto me despido, un abrazo grande a todos, por favor recuerden quedarse en sus casas, estamos en cuarentena y mantengan sus medidas de higiene para que no se contagien. Chao.